Muy buenos días, hermanos. Nos da mucho gusto poder saludarles de nuevo por este medio. Damos gracias a Dios por cada uno de ustedes que han llegado para atender a esta transmisión. Gracias por sus oraciones y el apoyo que han prestado al seminario estos tantos años, y pues también de oraciones que Dios ha usado para motivar a otros que entreguen sus vidas y vengan al seminario y prepararse para el ministerio. Todavía la mies es mucho, los obreros son pocos y necesitamos preparar más obreros. Entonces, si tiene algunos en su iglesia que todavía pues no se han preparado, pero Dios les ha llamado, anímales para que vengan y se preparen. En enero tendremos otra inscripción que pueden entrar y estamos esperando que Dios siga bendición. Gracias por orar por su servidor y mi esposa. Estamos mejores, todavía no hemos salido, como se dice en inglés, del bosque, de entre los árboles, pero pues Dios está en control y damos gracias que Él tiene nuestra vida en sus manos. Abran sus Biblias, por favor, con su servidor al libro de Juan, el capítulo 6. Durante estas semanas y las siguientes semanas, cuando vemos el libro de Juan, vamos a seguir el tema que Dios nos ha encargado, el tema de cuadros de Jesús en el libro de Juan. El capítulo 1 le vimos como el verbo, que es muy obvio por el versículo 1. El capítulo 2 le vimos como el hacedor de milagros. El capítulo 3 le vimos como el amor divino de Dios. Y el capítulo 4, Jesús, el agua de vida. Y en el capítulo 5 le vimos como el Hijo de Dios. Y ahora, en este capítulo, el capítulo 6, vemos a Jesús como el pan de vida. La palabra pan o panes se mencionan en este capítulo por lo menos 15 veces, si los he contado las palabras correctamente. 15 veces. Entonces es obvio que el pan es de mucha importancia. En Juan capítulo 6, el versículo 35, 41, 48 y 51, Jesús se refiere a sí mismo por lo menos 7 veces como el pan de Dios, el pan de vida, el pan descendido del cielo. El versículo 35 dice: Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. El pan que Él nos da es un pan que nos dura por toda la eternidad, que nos quita la sed y nos quita el hambre por el resto de la eternidad. Ese es un pan espiritual. Luego en el versículo 41 él dice: murmuraban entonces de él los judíos porque había dicho: yo soy el pan. Esa palabra yo soy en el Antiguo Testamento se refiere a Dios. Solamente Dios puede decir yo soy. Por eso los judíos, cuando escuchaban a Jesús reclamándose hacer yo soy el pan o yo soy el Hijo de Dios, ellos se daban cuenta por el uso de esta frase yo soy, que él estaba reclamando ser igual, no solamente igual a Dios, pero el mismo Dios que nos creó y nos puso aquí en la tierra. Entonces él dice: murmuraban entonces de él los judíos porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Ese no es un pan que viene de la tierra, no es un pan natural, no es un pan que tienes que sembrar la semilla, el trigo o cualquier otra semilla, y luego cosechar la espiga y molerlo y hacer harina y luego prepararlo como pan. No, ese es un pan que Dios preparó especial. En el versículo 48 él dice: yo soy el pan de vida. Y luego en el versículo 51 él dice: yo soy el pan vivo que descendió del cielo.
si alguno creyere, comiere este pan, otra vez hablando a sí mismo como yo soy el pan de vida, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces notamos 7 secciones en este capítulo que parece en una manera separadas o distintas de Cristo como el pan. Pero notamos primeramente que Jesús como el pan de vida, mencionado aquí 7 veces como yo soy el pan, y como el pan que desciende del cielo, hablando de sí mismo y no el pan de la tierra, 15 veces. Entonces, como el pan de vida, Cristo es suficiente para nuestras necesidades y lo que nosotros necesitamos. Entonces Jesús, el pan de vida, en los 71 versículos y en la primera sección, Él es presentado como el pan de vida que da suficiente para todo. Es decir, su vida es suficiente para la necesidad de toda la humanidad. Tiene. Encontramos a Jesús aquí cerca del mar de Galilea, seguido por una gran multitud. Todavía no se cuenta. Había estado en Capernaum, había estado en otros lugares ahí por Galilea, en Jerusalén, por esta semana tan especial, la fiesta de la semana, lo que llamamos la Semana Santa, en español, pero la semana de la fiesta que había en Jerusalén cuando ellos venían una vez al año para ofrecer sacrificio por el pecado. Entonces encontramos la multitud siguiéndole, pero no porque deseaban comer pan, sino porque habían visto una multitud que él había sanado. De hecho, cuando él estaba en las aldeas y otros lugares cerca de donde él estaba ahora, ellos habían visto las señales que hacían en los enfermos. Entonces ellos le siguieron, pero al acercarse, Jesús, observándoles, subió a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Pero no escapa la multitud. La multitud se acerca a él porque ya estaba cerca de la Pascua, la fiesta de los judíos. Y Cristo, sentado ahí con sus discípulos, alza sus ojos, como él nos avisa hacer en Juan capítulo 4:35, alzad vuestros ojos, mirad los campos que ya están blancos para la siega. Y él ve una multitud blanca para la siega. Y él vuelve a Felipe y él le pregunta, ¿de dónde compraremos pan? En el versículo 5 y 6, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? A Cristo le interesaba no solamente su bienestar espiritual, pero su bienestar física. A Cristo le interesa todo respecto a ti y a mí. Él siente el hambre que tú sentirás. Él siente los dolores que tú sentirás y que yo siento. Entonces él alzó sus ojos y vio que había venido a él gran multitud. Él le vuelve a Felipe, uno de los primeros que confió en Cristo, y le dijo: Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que estos coman y se sacien, se satisfagan? Pero la Biblia dice la razón que le preguntó para probarle, porque Cristo ya sabía lo que iba a hacer. Entonces notamos con esta pregunta, él está encargando a Felipe con la responsabilidad de alimentar una multitud de 5,000 hombres con hambre. Entonces me imagino que en este momento Felipe sintió inútil, sintió insuficiente para esto, porque él le dice: ¿dónde compraremos pan para que ellos coman? Él no estaba pensando en el poder de Jesús, en que él era soberano, en que él había creado la tierra y los cielos y todo lo que hay en él. Él no había pensado en el milagro cuando él volvió el agua en vino. No estaba pensando en él, no estaba pensando en los enfermos que él con solamente un toque o una palabra había sanado.
Él estaba pensando en lo material, en la carne, y él decía, ¿de dónde compraremos pan para que estos coman? Y entonces Felipe le respondió otra vez, no sabemos dónde vamos a comprar suficiente pan. Él dice, si tuviéramos 200 denarios de pan, no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Parece que no hay suficiente. Seguramente no hay suficiente dinero, pero 200 denarios, un denario es el sueldo de un hombre que trabaja todo el día desde como las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde en sus días. Y aun si tuvieran los sueldos de 200 hombres, no bastarían para alimentar. Tampoco sabía lo que ellos tenían, porque en otro pasaje, este pasaje de la alimentación de los 5,000 se encuentra en Mateo 14, Marcos 6 y Lucas 9. Y creo que es en Mateo y también Marcos, que él dice que ¿cuántos tenéis? Y ellos ni sabían lo que habían tenido. Muchas veces nosotros somos retados para hacer algo para Dios y simplemente decimos que no tenemos, ni pensamos lo que tenemos. Y no pensamos en lo cuánto nosotros malgastamos y mal usamos y despreciamos y menospreciamos a que podríamos usar para Dios en lugar de usar por nuestro propio afán que tenemos. Él dice 200 denarios no bastarían. Y luego dice no sabemos. Entonces finalmente uno de los discípulos, oyendo a lo que Cristo había dicho, Andrés, que era el que trajo Pedro a conocer a Cristo, uno de los primeros 3 que confiaban en Cristo, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes y 2 pececillos. Es decir, Señor, nosotros no tenemos nada, pero hallé un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Y luego la pregunta, pensando humanamente, no pensando en la soberanía, no pensando en la creatividad de Cristo, no pensando en el poder de Cristo, quien tiene toda la autoridad y todo el poder en el universo, quien con una sola palabra dijo, sé la luz, y hubo luz. Y entonces dijo que la tierra produzca hierba, y inmediatamente creció hierba sobre la tierra. Entonces no piensen en esto. Por eso es tan importante que nosotros conozcamos lo que dice Génesis en cuanto a la creación, porque si él pudo hacer todo esto, entonces ¿qué son 5,000 hombres para alimentar aunque no tengamos nada? Nosotros no podemos hacer con una palabra que crezca la hierba o que crezca un pelo en nuestra cabeza. Entonces no saben lo que tenían. Dicen, aquí hay un muchacho. Y la Biblia nos enseña en otro de los pasajes, no me acuerdo en el momento en cual, sea Mateo, Lucas, Marcos o Mateo, pero en uno de ellos él dice, tráemelos. Él dice, ese muchacho tiene 5 panes, 2 pececillos. Él dijo a Andrés, tráemelos. Y ellos los trajeron a Jesús. ¿Y qué pasa? En el versículo 11, en el versículo 7, la Biblia dice que ellos hacen preparativos, pero sin tener suficientes. Solamente hay 5 panes y 2 pececillos. Y él dice, toma estos panes y hagan preparativos, y primero hagan que recuesten la gente. Cristo, cuando él hace las cosas, las hace decentemente, con orden. Él no hace las cosas de una manera desordenado, como sembrando o regando la semilla con la mano y que caiga donde caiga. Él hace las cosas decentemente. Por eso él dice a nosotros, haced todo con decencia y con orden, en el libro de 1 Corintios. Y aquí él les dice, hagan que recueste la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. 5,000 varones, puros hombres, robustos, fuertes,
con mucha hambre y va a alimentar y suplir suficiente con 5 panes y 2 pececillos. Pero la Biblia dice, Jesús tomó aquellos panes y habiendo dado gracias, lo primero que hace es que reconozcan que lo poco que tenían no eran suyo, era de Dios. Dios lo había provisto y solamente les había dado a aquel joven 5 panes y 2 pececillos. ¿Quién? Por su propia cuenta y voluntariamente entregó estos panes al discípulo y el discípulo a Cristo Jesús y él los tomó y dio gracias. Me imagino que él dio gracias por aquel joven que voluntariamente prestó a Jesús estos 2 pececillos, 5 panes, 2 pececillos. Él dio gracias por haber provisto lo necesario. Y luego él dice, repártelo entre la gente. Y Cristo entonces repartió entre los discípulos los 12. Los demás no sirvieron. No, esto nos recuerda que nosotros como sus discípulos y como sus ministros somos, no somos para servir, para ser servidos, somos para servir. Entonces el pastor sirve el platillo de la palabra de Dios cada domingo y entre la carne de la palabra y la leche de la palabra. Los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados a sí mismos de los peces. ¿Y qué pasó? Los 5,000 hombres, las mujeres y los niños y los jóvenes, todos comieron cuanto querían, dice la palabra de Dios. Había suficiente. ¿Por qué? Porque había sido bendecido los panes y peces por Cristo Jesús y se había multiplicado. Tú me preguntas, hermano, ¿cómo se multiplicó? ¿Qué importa? Cristo lo multiplicó. Si él lo hizo mientras que los discípulos tenían un pan en la mano o 2 panes o medio pan en la mano, repartiéndolo o 2 peces repartidos entre ellos, entonces si él lo hacía haciendo el pan y el pez crecer al quitar un pedazo, yo no sé, no importa. La Biblia dice que todos comían lo que querían, cuánto querían. Y luego la Biblia dice en el versículo 12, fueron saciados. Una multitud de 5,000 hombres, más mujeres y niños y jóvenes, quizás entre 15 a 20,000 gente comieron todo cuanto querían. Hubieron saciado según saciado según la palabra de Dios, y luego había todavía comida sobrante. Recoger los pedazos que sobraron, versículo 12, para que no se pierda nada. No debemos perder lo que Cristo nos ha dado. No debemos perderlo por no usarlo. No debemos perderlo por guardarlo, la palabra de Dios en una tabla ahí en el closet o algo así encerrado. Recoge los pedazos que sobraron. Y ellos recogieron en cuanto llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Nota lo que pasó. Cristo tomó 5 panes, 2 pececillos y alimentó a una multitud de 15 a 20,000 gente, 5,000 hombres, más mujeres y niños, y todos comieron cuanto querían. Todos fueron saciados. Hubo pedazos de carne sobrados hasta 12 cestas, y las cestas no eran cestitas, eran canastillas grandes que ellos usaban para portar tales cosas. Esto sobró de los que habían comido. Me imagino que los discípulos llevaron y también el muchacho también que había dado. ¿Y qué fue el resultado de todo esto? La Biblia nos enseña en el versículo 13 de esta manera, versículo 12, versículo 14 dice la palabra de Dios, que entonces la multitud reconoce que Jesús es el profeta que había de venir al mundo. ¿Cuál profeta? El profeta que Dios había prometido que Dios levantaría
de entre su descendencia sobre que sería el profeta que Dios iba a ungir como el profeta que iba a predicar a Juan el Bautista. Entonces aquellos hombres, entonces viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. La razón que Jesús tenía una vida haciendo muchos milagros, la razón que los discípulos hacían tantos milagros, es que ellos estaban comprobando la promesa y la validez de la palabra de Dios. Pero la Biblia dice, cuando lo perfecto es venido, según a los Corintios, lo imperfecto, lo que es en parte, ya se cesa según la palabra de Dios. Teniendo la palabra de Dios, ya no hay más necesidad de milagros, de sanidades, excepto y esas cosas, porque ellos comprueban que Jesús es quien dijo, y comprueban que Él es soberano y que Él es el Mesías y que Él es el Salvador. Entonces Jesús, el pan de vida, la multitud reconoce que es el profeta que había de venir. Y luego notamos segundo, desde el versículo 20 al 15 al versículo 20, que Jesús, como el pan de vida, vence las dificultades de los discípulos. Cuando ellos habían bajado del monte, Cristo se fue y les mandó que fueran al otro lado de el mar de Galilea o Tiberias, que ellos le iban a adelantar, ir delante de él a Bethsaida, al otro lado de esto. Y la Biblia dice en el versículo 16, al anochecer descendieron los discípulos al mar. Sea que Cristo quiera que subamos o descendamos, debemos obedecerle. Ellos le obedecieron y entrando en una barca iba cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro. A veces cuando hacemos lo que Dios nos manda, no podemos ver, no podemos entender, no podemos comprender lo que está pasando. Estaba ya oscuro. Y Jesús no había venido a ellos. Jesús había subido al monte para orar. Y ellos se encuentran a solas sin Jesús con ellos. A veces cuando obedecemos a Dios parece que Él no está con nosotros, aunque Él está siempre y nunca nos deja. Y parece que ya está muy oscuro, no podemos entender. Y luego se levantó en el mar con un gran viento que soplaba. Había contratiempos en cuanto al cumplir con el mandamiento de Dios. Y siempre cuando tú y yo obedecemos a Dios, va a haber contratiempos, va a haber fuerzas en contra de lo que Dios quiere que tú y yo hagamos. Pero ¿qué debemos hacer? Rendirnos delante de la dificultad, rendirnos contra los contratiempos, rendir contra sentir que Jesús no está con nosotros y rendirnos ante las tinieblas. Claro que no. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús, finalmente le ven, pero no lo reconocen porque Él no estaba en el barco, nunca le habían visto caminar sobre el agua y ahora Él venía hacia ellos caminando, andando sobre el agua. ¡Qué milagro! Y ellos no reconocían a Jesús. Dicen, ese es un fantasma. Que nos quiere matar o algo así. Pero vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y ¿qué? Tuvieron miedo. Estaban en la oscuridad. Cristo no estaba con ellos físicamente. Se había levantado en contra de ellos una gran tempestad. Habían remado, trabajado arduamente, sudando y esforzándose, cansándose hasta casi agotarse, 25 a 30 estados. Ven a Jesús, pero parecen que a ellos les parece que habían visto a un fantasma porque él andaba sobre el mar. Se había olvidado que era Dios y tuvieron miedo. Pero finalmente, él simplemente dijo,
cuatro palabras. Yo soy. Por lo menos podían reconocer su voz. Y sabe que cuando Cristo nos habla, no podemos equivocarnos de su voz. La reconocemos si le conocemos. Y él dice, yo soy. No temáis. Estoy aquí con ustedes. No temáis. Y la Biblia dice que ellos con gusto, con alegría, con ánimo, la recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. Hermanos, tú y yo debemos estar seguros que siempre Jesús está en la barca con nosotros cuando nosotros salimos para obedecerle en cualquier cosa. Porque si Él está en la barca, vamos a llegar a la tierra. Vamos a llegar y cumplir con el destino y con el trabajo que Él nos ha encargado. Entonces Jesús, el pan de vida, vence las dificultades. Pero luego notamos que también Jesús, el pan de vida, sigue siendo buscado. La gente le buscaba con desesperación. Cuando no le habían hallado y no le habían visto con los discípulos, después de la alimentación de los 5,000, ellos se desesperaban. Y muchas veces cuando estamos en ciertas situaciones, nos desesperamos. Pero un creyente, un cristiano, nunca debe sentir desesperado. El día siguiente, versículo 2, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido ahí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con los discípulos, sino que estos se habían ido solos. Entonces ellos se apartaban de los discípulos y ya se apartaron para buscar a Jesús. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde había comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Y entonces la gente con desesperación le buscaba, pero no le hallaba. No estaba con los discípulos, no estaba ahí en las barcas, no le habían visto. Y entonces luego ellos fueron, versículo 24, cuando vio pues la gente que Jesús no estaba ahí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Entonces fueron motivados a buscarle con desesperación porque lo que tenían no les satisfacía, no les contentaba. Y entonces ellos salieron para buscarle a Capernaum. Y entonces luego le vemos ahí en la siguiente sección que Jesús, el pan de vida, les satisface por completo. Noten lo que dice en el versículo 25. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Es decir, hemos estado buscándote, pero no te hemos podido hallar. ¿Cuándo llegaste? Y Jesús respondió y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciaste. Aquí hay un secreto que Cristo nos deja entender, porque mucha gente le busca. Yo recuerdo muchas veces cuando al dar una invitación en la iglesia, después de predicar sobre la necesidad de confiar en Cristo, recibirle como su Salvador, gente responde y la pregunta que yo le hago, ¿por qué pasaste al frente? Y muchos me dicen, hermano, yo vengo para ser sanado. Yo vengo para ver algo de Jesús. Yo vengo para ver una señal o recibir un pan, una ayuda de parte de la iglesia. Cuando eso no es la razón que debemos buscar a Jesús. Cristo dice, ustedes me buscaron, pero no me buscaron por haber visto las señales que prueban que yo soy Dios, que prueban que yo soy el Creador, que prueban que yo vine para buscar y salvar lo que se había perdido. Ustedes me buscan por haber visto las señales, más no las señales, sino más bien porque quieren satisfacer
su hambre y su sed corporal o físico. Mucha de la gente solamente buscan a Jesús por lo que les convenga, por lo que les conviene. Y entonces ese no es un motivo que va a resultar en la salvación. Ellos buscaron en el versículo 27 cosas que perecían, cosas temporales. Él dice en el versículo 27, trabajar, o es decir, esforzaos, no por la comida que perece. El pan de cebada perece, el pececillo perece. En lugar de hacer esto, él dice, sigue, busca las cosas eternas, sino por la comida que a vida eterna, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló a Dios el Padre. Por eso Cristo dijo por medio de Pablo, o por medio de Pablo, en el libro de Colosenses capítulo 3, de esta manera en los primeros versículos, si pues habéis resucitado con Cristo, si es decir, lo habéis recibido como su Salvador y eres salvo ahora, buscar las cosas de arriba, no las cosas de abajo, donde está Cristo sentado a la diestra. Poner la mira en las cosas de arriba, no en los de la tierra, porque habéis muerto, vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces, las cosas de esta tierra, de esta vida, perecerán. Si ese es el propósito de vida, ganar dinero, tener mucho para comer, compartir y pasar un buen tiempo aquí en la tierra, tiene tu vista en las cosas equivocadas. No trabajes, no te esfuerces por las cosas que no van a permanecer. Esfuércete por las cosas que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios al Padre. Atesoraos las cosas celestiales, donde el moho y el orín no corrompen, el ladrones no entran y hurtan. Entonces, luego ellos hicieron una pregunta a Cristo en el versículo 28. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Muchos están preguntando esto. En muchas de las iglesias le enseña diferentes cosas para poner en práctica. Pero Cristo aquí contesta esta pregunta muy claramente. Si quieres hacer la obra de Dios, muchos piensan la obra de Dios es leer la Biblia. Él dice escudriñar las escrituras, porque ellos son los que dan testimonio de mí. Si no hayas a Cristo en las escrituras, no te sirve para nada. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Muchos piensan que, pues, bautízate, esa es la obra de Dios. O haz buenas obras, esas son las obras de Dios. Reza, es la obra de Dios. Pero noten lo que Cristo dice. Esta respondió Jesús y contesta la pregunta, ¿qué es la obra de Dios? Respondió Jesús en el versículo 29 y él les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis, que depositéis vuestra fe, que creáis en Él que Él ha enviado. ¿Qué está diciendo? La obra que tú y yo debemos hacer es depositar nuestra fe y creer en Cristo Jesús como Dios que vino a la tierra, Dios que murió por ti y por mí en la cruz del Calvario, Dios que cargó tú y mi pecado en la persona de Cristo en la cruz del Calvario, y Dios quien en Cristo Jesús se resucitó de entre los muertos, y él dice, porque yo vivo, también vosotros viviréis. Esto resulta en muchas más obras que glorifican a Dios, pero la obra más importante y primordial y preeminente que debe estar presente en nuestras vidas, en tuya y la mía, es haber depositado nuestra fe en Cristo Jesús. Si no haya esta obra, Cristo en ti, todas las demás obras están en vano. La Biblia dice, nuestras
lo mejor que tú y yo le hacemos a Él, hacemos para Él, es solamente un trapo de inmundicia, dice la palabra de Dios. Entonces lo que la gente busca, le dijeron entonces, versículo 30, le dijeron, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Cristo les explica, todavía no habéis recibido el pan de vida. El pan que Moisés les dio no era el pan del cielo. Yo soy el pan del cielo. Mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Y el pan del cielo soy yo. Y Él lo dice 15 veces, 7 veces claramente. Yo soy el pan de vida. En el versículo 35 le dijeron, Señor, danos siempre este pan. ¿Qué nos da el pan de vida? ¿Qué nos da Jesús? ¿Quién es el pan de vida? Yo soy el pan de vida. El que a mí viene, nunca tendrá hambre. Y el que a mí, en mí cree, no tendrá sed jamás. ¿Sabe por qué? Uno que ha confiado en Cristo Jesús ya no anda entre muchas iglesias y muchas religiones buscando la verdad. Es como me dijo una señora que gané a Cristo hace muchos años, que había andado entre los testigos, entre los mormones, entre los católicos y otras denominaciones. Él dije, pues he buscado algo para satisfacerme y no lo he podido hallar. Y le compartí el plan de Dios para la salvación, como Cristo, quien vino para morir por sus pecados, cargando en sus hombros sus pecados, y luego murió por sus pecados, derramando su sangre en remisión por sus pecados, y resucitó de entre los muertos, prometiéndole vida eterna y la resurrección si confía en Él. Y le pregunté, ¿quieres tú recibir a Cristo? Me dijo que sí. Yo le dije, ora en tu propia voz, en tu propio corazón, y pídele que te perdone tus pecados y le recibes como tu Salvador. Y lo hizo, y luego le pregunté, ¿cómo te sientes ahora? Yo siento, me dijo, que un gran alivio, un gran cargo se me ha levantado de mis hombros. Y me dijo, todos estos años yo busqué con los testigos, con los mormones, con los católicos, y finalmente hallé lo que yo he buscado. ¿Cómo lo halló? Lo halló en Cristo Jesús. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que me cree no tendrá sed jamás. Y luego nos hace una promesa en el versículo 36. Primeramente nos da vida, la vida corporal que tú y yo tenemos, y la vida eterna si creemos en Él. Mas os he dicho, aunque me habéis visto, no creéis, porque todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Muchos dicen en el versículo 37, esta promesa es condicional, porque el Padre tiene que darte al Padre para que tú vengas a Él. ¿Quién es que el Padre da a Cristo Jesús? Juan capítulo 5, el versículo 24 nos dice, de cierto digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a la condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Entonces, ¿quién es que Él da al Hijo? Al que cree la palabra que Cristo nos ha dado, al que cree en Cristo Jesús como su Salvador, vendrá a Cristo Jesús. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Luego nos habla de su voluntad, porque he descendido del cielo, versículo 38, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Él vino para buscar y salvar lo que había sido perdido. Porque, ¿cuál es la voluntad de Dios? Que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Según 1 Timoteo 2, 4 y 5, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Y luego nos da la promesa de la resurrección. Y esa es la voluntad del Padre que me envió, que de todo lo que me diere no pierda nada, sino que lo resucite en el día postrero. Nuestra resurrección es garantizada por el pan de Dios, el pan que Dios nos descendió del cielo, Cristo Jesús, quien murió
en nuestro lugar. Y luego el versículo 40, Él nos da seguridad. Esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día promesas. Dios cumple su palabra. Todas las promesas de Dios en Él son sí y amén. Y luego notamos número 5, Jesús es el pan de vida. Y este pan de vida, aunque no fue intencional de parte de Cristo, este pan de vida sí ofenda a algunos. Ofendió a los judíos. ¿Por qué? Versículo 41, porque ellos le vieron solamente como un hombre normal. No le reconocieron, no le atribuyeron la deidad de Dios, lo vieron solo como un hombre natural. Murmuraban entonces de él los judíos porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre que nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este: del cielo he descendido? Es decir, no creyeron que él era Dios, era su padre, que él era Dios, que él no era quien Dios había mandado. Y Jesús respondió y les dijo: no moréis entre vosotros. Y luego él nos dice en el versículo 44, los que vienen a Jesús. Ninguno puede venir a mí. Por su propia cuenta no puedes venir. El Padre tiene que traerle. ¿Quiénes son los que él atrae? Los que creen en él. Los que creen su palabra. Los que aceptan el testimonio de la palabra de Dios. Y la Biblia dice los que vienen a Jesús, viene a Jesús porque Cristo lo trae. Si uno tiene el deseo de venir a Jesús y ser salvo, es porque el Padre le está atrayendo. Si uno quiere aceptar a Cristo, es porque el Padre le está atrayendo. No porque el Padre. Y si uno no quiere aceptarle, no es porque Dios está refutándole, es porque no está aceptándole, no está creyéndole. Él dice: será resucitado, yo le resucitaré en el día postrero. Entonces, los que vienen a Jesús son los que el Padre atrae, porque creen y aceptan la palabra de Dios, y estos serán resucitados. Y según el versículo 45, ellos serán enseñados por Dios, oyen, aprenden de Él, creen en Cristo como su Señor y su Salvador. Y la Biblia dice: ellos no morirán, sino tienen que vida eterna. A lo mejor experimentarás lo que llamamos la muerte del cuerpo, pero el alma nunca morirá, vivirá eternamente, según el versículo 51. Luego notamos en el versículo 52, hay unos que se ponen contencioso. ¿Cómo puede darnos él su pan, para su cuerpo, su carne para comer? Pero la solución para la incredulidad se encuentra en el versículo 53 hasta el versículo 59. 53 es la obra de Cristo. De cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre, bebéis su sangre, no tenéis vida eterna. Su carne habla del hecho que Él murió con nuestros pecados, cargados en Él. Él murió por nuestros pecados. Y su sangre habla de su sangre siendo derramado por la remisión de nuestros pecados. La obra de Cristo es la solución. El que en mí cree tiene la vida eterna. Pero la obra de Cristo y no aceptado no sirve. Hay que creer en Cristo. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo la resucitaré en el día postrero. ¿Qué significa comer su carne, beber su sangre? Creer en Él como el que murió por tus pecados. Creer en Él como quien derramó su sangre por la remisión de tus pecados. Creer en Él como la verdad, según el versículo 55. Y estar en Cristo. Este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Esas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Entonces, el pan
de Dios ofende a muchos, pero uno que deja la ofensa que siente hacia Cristo y viene a Él y lo recibe como su Salvador, vivirá eternamente porque Cristo entra en tu corazón. Y luego, penúltimo, con esto ya mero terminamos. Jesús es el pan rechazado. ¿Por qué la rechazaron? Versículo 60. Porque vieron su palabra como ilógica. No era ciencia. Por esto muchos rechazan la creación. Según ellos, la ciencia es superior. Pero hermanos, la palabra de Dios es la verdad absoluta y supera cualquier otra palabra o ciencia que hay en el mundo hoy día. Vieron la palabra ilógica como irracional, no razonable. A oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Es imposible. No lo creemos, dijeron. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban, él les dijo, ¿esto os ofende? Pues que si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Eran carnales, solamente pensaban en la carne, no en la vida espiritual. No creyeron según el versículo 64 y no vinieron a él según el versículo 65. Los verdaderos discípulos, sin embargo, se distinguen entre los que rechazaron el pan de vida desde el versículo 67-70. Solamente los voy a mencionar. Ellos escogen seguir a Jesús. Dijo entonces a Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Ellos creen en Jesús como el único y su Salvador. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Ellos creen en Cristo, confían en Él. Y nosotros hemos creído, versículo 69, y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y ellos se quedan con Jesús. No lo desamparan. No le dejan allí y salen como los otros que dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Se quedan con Jesús. Y él dice, ¿no os he escogido yo? Y vosotros 12 y uno de vosotros diablo. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Aquí notamos que Cristo escoge. Él no escogió a Judas para que fuera al infierno. Él escogió a Judas para que sea un discípulo. Pero durante tu tiempo como un discípulo, nunca escogió él a Cristo como su Salvador. Los demás sí. Entonces, en conclusión, notamos 7 cosas acerca de Jesús, el pan de vida. Primero, Él provee suficiente para todos. Lo que Él hizo en la cruz de Calvario, muriendo por tus y mis pecados, pagando la pena que tú y yo debemos sufrir, derramando su sangre o resucitando, es suficiente para salvar a cualquier que venga a Cristo. A todos que vienen a Él serán salvos. Al que a mí viene, no le echo fuera. Vence nuestras dificultades si lo permitimos. Y seguirá siendo buscado esta solución, lo que Él provee. Muchos lo buscan en otras cosas, pero solamente se halla la paz y la salvación en Cristo Jesús, porque solamente Jesús, el pan de vida, como Él satisfizo a la multitud de 5,000 hombres y mujeres y niños, plenamente Él puede satisfacer plenamente a todos que confíen en Él como su Salvador. Y no seremos de los que se ofenden porque hemos creído en Cristo Jesús, aunque sea rechazado por muchos. Los verdaderos discípulos le seguirán. Hermanos, que Dios les bendiga y les guarde. Entonces, ahí lo dejamos, hermanos, y nos vemos en la próxima ocasión. Que Dios les bendiga.